Hasta un 55% han aumentado las turbulencias severas en los últimos 40 años, según la Universidad de Reading, en Reino Unido. Una situación que, según los investigadores, se debe al aumento de temperatura en el planeta, todo esto por el cambio climático. Movimientos irregulares, donde la ruta Santiago a Santa Cruz en Bolivia ocupa el primer lugar como la más turbulenta. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el inspector de operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Sergio Groff. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros y bienvenido. Espero haberlo dicho bien, es Groff, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Buen día, Carla, buen día, Davor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Groff, ya. Sí. Gracias por acompañarnos, Sergio, en esto que ha inquietado. Hemos tenido noticias de este vuelo famoso entre Singapur y Londres, también este ranking que salió de las rutas peligrosas. Como controladores aéreos, en el fondo, ¿cómo toman estas cosas que están pasando? ¿Da para preocuparse? ¿Puede venir un cambio importante en lo que es la aeronáutica mundial o no? Bueno, para dar una perspectiva general, en realidad este ranking de los 10 países más con mayor turbulencia es un punto de vista. La verdad es que los pilotos chilenos, antes de trabajar aquí en la Dirección de Aeronáutica, fui piloto de una aerolínea importante por 25 años y antes fui oficial de la Fuerza Aérea, así que esto lo vengo mirando tanto en la perspectiva personal como institucional desde hace mucho tiempo, y efectivamente ha habido un cambio en los vientos de altura, por ejemplo, pero el tema de la turbulencia misma es algo con que los pilotos chilenos convivimos desde que partimos. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes al lado, sí, y la cordillera es una fuente de turbulencias enormes. Cada vez que uno cruza la cordillera, tiene que tener la previsión de tener mucho cuidado y estudiar la ruta, porque las condiciones meteorológicas son propensas a provocar turbulencia. Sergio, ahí usted está hablando de algo que es bien sabido y bien conocido. Siempre se ha dicho que pasar por sobre la cordillera, entiendo que hay un tema de presión y otras cosas que pueden influir en las turbulencias, pero también lo que hemos visto últimamente es que en vuelos que parecían estar en rutas no tan conocidamente turbulentas han tenido estas turbulencias severas. Hace poquito estábamos dando incluso una persona fallecida a raíz de un infarto por las turbulencias. A ver si nos podría distinguir entre los diferentes tipos de turbulencias. Hay algunas que yo me imagino son súper esperables y los pilotos se pueden preparar, pero hay otras que no son tan esperables y que pueden ser más sorpresivas, ¿o no? Así es. Bueno, si podemos hacer dos grupos, las turbulencias fruto de las tormentas, de las lluvias intensas, es un grupo grande, y ahí metemos los tifones, los huracanes, todo eso, es decir, son situaciones meteorológicas que nosotros en el radar podemos ver. Ya. Nuestro radar va mirando hacia adelante y nosotros tomamos las medidas para evitarlas. Y las otras son las turbulencias en aire claro, que no son por actividad de lluvia, no son por actividad de agua, sino que son por actividad solo de viento. En las turbulencias de agua, de tormenta, el viento sopla hacia arriba y hacia abajo en forma muy desordenada, lo que hace que si nosotros pasamos por ahí, vamos a movernos en forma muy intensa. Las otras, la del aire claro, como la que impactó al avión o parece haber impactado al avión de Singapur, no se ven, tal como dice su nombre, son de aire claro y se producen cuando el viento, que corre a una velocidad muy alta en la atmósfera superior, choca contra algún objeto. ¿Sí? Para llevarlo a Chile, cuando este viento en la atmósfera superior choca contra la cordillera, se desordena y luego queda desordenado por muchos kilómetros, hasta 500 kilómetros. Usted puede sentir el efecto de este desordenarse, que básicamente es que el viento golpea contra la cordillera, sube y pasa como puede, y en este otro lado se torna turbulento. Y eso no se ve. Eso uno lo detecta a base del pronóstico meteorológico, a base de las fotografías de satélite, porque hay algunos indicativos de que puede haber. Entonces, cada vuelo es en sí, ¿cómo le digo? Es artesanal. O sea, usted dice que hay muchos vuelos volando. Cada uno de esos vuelos en el aire es una obra artesanal de todo un estudio de la función de operaciones de la compañía, que la entrega a los capitanes. Los pilotos verifican esta información, la analizan, ven el plan de vuelo y dicen, bueno,
aquí podemos tener problemas, aquí podemos tener problemas, y tomamos previsiones. Tal vez, si usted dice, ¿qué podemos hacer respecto del cambio climático? Es tener aún más cuidado y considerar que las cosas que en algún momento, 20 años atrás, uno podía decir, a ver, aquí tenemos una probabilidad pequeña de que haya turbulencia, ahora tenemos que ponerle un pequeño plus y decir, bueno, pero considerando lo que está ocurriendo, tal vez vamos a evitar este sector, porque es lo que hacemos, tal vez vamos a evitar este sector volando aún más lejos. Lo tradicional es que uno volaba 20 millas, 50 millas, o sea, unos 100 kilómetros fuera, para que no lo pescara. Tendremos que volar más lejos. Yeah. Todo esto recae principalmente en la responsabilidad del capitán. Claro. Por eso es que aquí lo que más vale es experiencia. Yeah. Y por supuesto que en el avión normalmente no va solo uno, sino que vamos dos, o en los vuelos internacionales van 2, 3 y hasta 4 pilotos. Sergio. Cuando la cosa está difícil, entre los 4 analizamos. Sí. Sergio, qué importante lo que usted nos dice y qué sorprendente a estos cambios aeronáuticos que vienen y que son para quedarse además, que donde hay rutas que antes eran tranquilas ahora son más complicadas. Quería preguntarle si hay aviones que de alguna manera soportan mejor las turbulencias y me gustaría hacer un parangón allí con lo que pasa con la navegación marítima, donde los buques de gran calado, los más grandes, prácticamente muchas veces no sienten las marejadas versus las embarcaciones más pequeñas como la Esmeralda, como los pequeños botecitos de pesca que ante cualquier viento se escoran, tienen problemas para navegar. ¿En el aire pasa lo mismo? Mientras más grande el avión, ¿mejor sostiene la turbulencia? Hasta por ahí. A ver. Hasta por ahí. Yo le diría a Davor que mientras más tecnificado el avión, la soporta mejor. Por ejemplo, el Boeing 787 tiene incorporada una capacidad de en algo disminuir la turbulencia. Las turbulencias extremas como la del avión de Singapur, no, esa es inevitable. O sea, si uno se metió en las patas de los caballos, como dice, nada, va a resultar muy golpeado. Pero la turbulencia es la que molesta cuando usted va en el viaje y que va el avión saltando suavecito. El 787 tiene una predicción y está activo siempre eso, para que el avión se mueva menos para confort de los pasajeros. Pero yo le diría que los aviones, mientras más grandes, son más modernos, tienen mayor capacidad de defenderse ante los fenómenos meteorológicos. Tenemos mejores radares y hay mejores procedimientos porque siempre hay un aprendizaje de esto. Si usted se fija, la historia de la aviación está sembrada de accidentes, pero que afortunadamente por la cultura de aviación aprendemos de eso. Todos aprendemos, aprenden las empresas, aprendemos los fiscalizadores, aprendemos juntos. La empresa estudia, evalúa, toma acciones y nos dice, ¿qué les parece esto? Nosotros hacemos nuestra evaluación y hacemos un contrapunto, de modo que esto es un trabajo mancomunado. Otra cosa que quiero aprovechar de comentarle es que uno desde su punto de observación personal no se da cuenta muchas veces hasta que se lo enseñan de cuán fuerte es el viento, cuán fuerte es el aire y cuán veloz va el avión. El avión va a 900 kilómetros por hora. A 900 kilómetros por hora cuando va en crucero, como en el caso que pilló al Singapur. A 900 kilómetros por hora, un pequeño disturbio produce un tremendo sacudón en el avión. Si usted lo compara, mire, compáralo nuevamente con las lanchas pequeñas o con los autos. Cuando usted en un automóvil pasa por arriba de una piedra o arriba de un palo, a 60 kilómetros por hora da un pequeño salto. Si pasa sobre ese mismo palo a 180, es muy posible que pierda el control y se salga. Sí. Eso es lo que normalmente las personas no se dan cuenta cuando en el asiento del avión se sueltan el cinturón y no se acuerdan de abrochárselo de nuevo. Sergio. Dígame. Quiero preguntarle, ve que se hizo un ranking con las rutas más turbulentas y le quiero preguntar particularmente por esa ruta. Es muy curioso que dentro de todas las rutas que existen en el mundo, justo la que tiene el 1 en el ranking como la ruta más turbulenta es de nuestro país y dicen que es desde Santiago a Santa Cruz en Bolivia. ¿Usted conoce esa ruta? ¿Qué particularidad puede tener para que nos ponga al tope de este ranking? Sí, mire, la volé muchas veces, sobre todo cuando volábamos vuelo nacional en Boeing 737.
Y la particularidad que tiene es que en esa ruta se mezcla la cordillera que yo le decía, ¿Ya? en que hay turbulencia de tipo orográfico, se llama, de tipo orográfico porque el viento pega entre los cerros, y también en ese sector se produce lo que se conoce como el invierno boliviano, es decir, tormentas meteorológicas, tormentas de lluvia extremadamente intensas. Entonces, en esa ruta en particular se suma. Me imagino que eso es lo que tomaron en cuenta para decir, esta es la más turbulenta. Ya. Pero eso no quiere decir que el resto de las rutas que volamos desde Chile sean de menos cuidado. O sea, todas son de absoluto y enorme cuidado. Un cruce a Mendoza jamás se lo descuida. O sea, siempre se hace un análisis muy cuidadoso cuando uno despega. Bueno, cuando uno despegaba, yo ya no soy operativo, yo soy fiscalizador. Pero antes de despegar, uno tomaba las previsiones. Una vez que estaba en el aire, empezaba a preguntarle al radar, ¿qué reporte ha tenido? Cuénteme, ¿cómo está? Listo, y uno se compromete a retroalimentarlo cuando pase por ahí. Cuando pasa al otro lado y entra con Mendoza, uno empieza a preguntar, ¿cómo está el cruce? ¿Qué noticia ha tenido? Es decir, esto es un tema, Sergio, constante. sí, dígame. Y dentro de la percepción que uno puede tener como pasajero de un avión, además en nuestro país que es súper largo, que los vuelos entre ciudades son bastante cotidianos para muchas personas que van todas las semanas, sobre todo pienso en la gente que trabaja en la industria de la minería. ¿Cuándo una turbulencia puede pasar algo mayor? ¿Cuál es la sensación que uno puede tener como pasajero? Porque uno siempre dice, bueno, si caen las mascarillas ya estamos en problemas más o menos serios. ¿Es ese un buen parámetro? Y lo otro, ¿una turbulencia deja daños en un avión que se metió en una turbulencia? ¿Hay que revisarlo completamente para un próximo vuelo? Ya, si caen las mascarillas es un problema de la presurización. Sí, es un problema y que los pasajeros tienen que obedecer de inmediato y ponerse las mascarillas tal como dice. No necesariamente quiere decir que va a haber turbulencia. Lo que sí es probable que una vez que caigan las mascarillas, el avión tenga que descender. Entonces usted, como pasajero, va a sentir que el avión baja la nariz y vira. Si en esa circunstancia usted no está abrochado y está preocupado por ponerse la máscara, no va a salir despedido de su asiento porque es una maniobra suave que se echa muy controladamente por los pilotos. Ya, pero algo puntual respecto de esto para que después avancemos al otro que le planteaba Davor. No necesariamente durante una turbulencia fuerte van a caer las mascarillas. No. O sea, las mascarillas no son, en el fondo, no son un indicativo de qué tan grave está siendo el evento de turbulencia. No lo son. Ya, y volviendo a la pregunta de Davor, ¿qué sí podría ser indicativo de que, chuta, aquí sí que tengo que ponerme el cinturón y hacer caso porque esta turbulencia está pasando a mayores? Porque todos hemos sentido turbulencia alguna vez, nos hemos asustado más o menos, pero ¿cuándo uno sabe que esto se está poniendo realmente preocupante? Indicativos visuales para usted. Mira la tripulación de cabina y véale la cara. Si la tripulación está tranquila, la situación está relativamente controlada. Ya. Si usted ve que la tripulación, el capitán pone la señal de cinturones, la tripulación va y se sienta, quiere decir que la cosa puede ser seria. Y es mejor que lo obedezca. Ese es el mejor indicativo. Y lo otro, Carla, perdone que sea majadero, pero cuando el capitán dice mantengan su cinturón abrochado, y particularmente en la incerteza de ahora del cambio climático, manténganlo abrochado. Porque pese a todos los cuidados que puede tener la tripulación de mando, a veces hay imponderables, como esta tremenda turbulencia que tuvieron en el avión de Singapur, ¿Sergio? O como cualquier encuentro con una nube de tormenta que es más fuerte de lo esperado. Sí, quería volver a lo que le planteaba. ¿Las turbulencias dejan huellas en los aviones? O sea, un avión que estuvo metido en una zona de turbulencia después tiene que llevarlo a tierra, hay que hacer una elaboración distinta, revisarlo completamente, una inspección visual, ¿o puede seguir volando para la otra ruta nomás? No, absolutamente, tal como dice usted, Davor, cuando se produce una turbulencia importante, inmediatamente la tripulación lo reporta, el avión baja, se lleva a tierra y se le hace una inspección completa. Ya. Los aviones, entre paréntesis, resisten mucho. Los aviones son realmente muy, muy resistentes antes de destrozarse como aparece en las películas. Los aviones, como son construidos, son tremendamente elásticos. Tal vez puede que queden deformados, pero destruirse en el aire en realidad tiene que ser un fenómeno realmente extremo. Imagínense, la turbulencia que impactó al Singapur
fue muy importante y el avión llegó volando, siguió siendo maniobrable. Los aviones son muy resistentes, pero Sergio, tal como le decía al principio, hay protocolos de seguridad que dicen, lo impactó la turbulencia a tierra, a revisarlo entero, siempre. Y aunque no haya sido tan fuerte, igual se revisa. En este nuevo escenario que podría agudizarse, según los estudios, con el calentamiento global y lo que usted dice ha constatado en el tiempo, con estos cambios en los vientos, etcétera, ¿cuáles son los desafíos que se abren para la aeronáutica? Porque, bueno, una cosa es qué tan resistentes o no son los aviones, y usted nos decía que se van tecnologizando en el tiempo y que en el fondo mientras más modernos tienen estos estabilizadores y podrían resistir mejor. Pero también me imagino que debe haber otros desafíos. Por ejemplo, usted nos hacía la distinción entre las turbulencias que se pueden ver y las que no se pueden ver. ¿Habrá que mejorar el sistema de radares? ¿Habrá que mejorar el sistema de monitoreo para poder planificar la eventualidad de una turbulencia? Y si no, ¿por dónde la aeronáutica enfrenta estos cambios que vive nuestro planeta? Principalmente los cambios van por la planificación y por la ejecución que hace la tripulación. Eso yo creo, sigo pensando que es lo principal. Los radares que tenemos en este momento son muy buenos, muy buenos. Se les aplica tecnología como forma de computador, de modo que, fíjese que los radares modernos no solamente detectan las nubes para la lluvia y para decir, aquí hay lluvia, hay mucha agua, mejor alejémonos. No solamente eso, sino que los radares modernos incorporan el conocimiento mundial de dónde se está produciendo esa lluvia, es decir, si acaso esa lluvia, para ir a lo que estábamos hablando, si esa lluvia se está produciendo en el rumbo hacia Santa Cruz, el radar lo va a dibujar como más grave que si acaso esa misma tormenta se está viendo en Puerto Montt, porque donde hace menos calor, las tormentas son menos violentas en general. Si la misma tormenta se ve en Punta Arenas, la misma cantidad de agua, lo que el radar va a mostrar va a ser ligeramente modulado para esa realidad. Entonces, la tecnología se está incorporando. Pero yo creo que lo más importante, Carla, es la reacción humana a eso, es decir, la perspectiva que tienen los pilotos, la perspectiva que tienen las oficinas de operaciones para ver lo que está ocurriendo. Eso creo que es lo principal. Le dije delante, cada vuelo es una obra artesanal. Sí. Y mientras se ponga cuidado en cada uno de los pasos, estas brechas se van achicando. Y eso es lo que uno trata de hacer. Y desde ese punto de vista, y complementando además lo que usted nos dice de la preparación, que tenemos buenos radares en los aviones, ¿cuál es la preparación que tienen los aeropuertos? Porque uno entendería que, bueno, el aeropuerto de Santiago tiene que funcionar perfecto porque es el más grande, el que tiene mayor tráfico, pero la red aeroportuaria que tiene Chile tiene aeródromos pequeñitos en la precordillera, en diversas zonas del país. ¿Están todos con un buen nivel de instrumental para poder detectar rutas que eventualmente pueden tener turbulencia de un minuto para otro, que no están en el mapa permanente de las turbulencias? Sí, la turbulencia misma no es tan detectable para el aeropuerto. Hay equipos que permiten ayudar en eso, pero, de nuevo, las señales principales de turbulencia, que son los cambios de viento inesperados, por ejemplo. Eso sí, tenemos equipos para detectarlo, sí están esos equipos instalados en los lugares donde hay mayores probabilidades de turbulencia, por ejemplo, Punta Arenas. O sea, Punta Arenas no solamente tiene equipos, sino que tiene procedimientos muy estrictos y muy cuidadosos respecto del viento, porque el viento allá es muy intenso. Con viento intenso, lo más probable es que si usted va a Punta Arenas y además hay lluvia, el avión se va a mover mucho. Y todo eso está previsto, está planificado y está monitoreado con los equipos que tenemos y con los procedimientos que nosotros empleamos. Bien, pues le queremos agradecer, Sergio Grove, inspector de operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por ayudarnos a entender un poquitito más este fenómeno que ha preocupado los últimos días con las noticias que nos han llegado, pero que nos dejan algo más tranquilo después de todo lo que nos ha explicado. Que le vaya muy bien. Gracias, Sergio, por esta ilustradora entrevista. Carla, un último aviso. Sí. Por favor, abróchense el cinturón. Eso, abróchense el cinturón. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muy gentil como siempre. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Chao.